Bienvenidos a nuestro programa de aula invertida del módulo Tributación de Cooperativas y Entidades sin fines de lucro. Antes de dar inicio a este módulo, que lo vamos a hacer sobre la base de nuestro libro Tratamiento Tributario de las Cooperativas, que tiene una base del IVA, porque justamente se habla de la cuantificación o de las modificaciones del IVA, también tiene una base de que se considera gravado por el impuesto a la renta de las actividades empresariales, de los cuales las cooperativas también son sujetas. Esto lo vamos a desarrollar con la profesora Patricia Garay, que tiene a su cargo no solamente el módulo de tributación de cooperativas, sino un diplomado un poco más extenso también, en donde analizamos los diferentes puntos. Antes, en primer lugar, Patricia, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Enseguida te vamos a pasar la palabra. Solamente quería recordarle a los alumnos y a los docentes que es muy importante, antes de iniciar un módulo, leer justamente la fundamentación y los objetivos y qué se espera del mismo, y recordarles que una maestría implica la lectura de los materiales e implica la investigación. En este caso vamos a hacerlo siguiendo este material que se encuentra actualizado y que también requiere de una interpretación mayor en lo que son las actividades grabadas por el IRASIS, que lo vamos a ir haciendo también aquí. Bueno, leyendo el módulo, en primer lugar son 40 horas de tributación de cooperativas, y dentro de la tributación para las cooperativas tocamos las entidades sin fines de lucro, porque las cooperativas también tienen un tratamiento similar y, como bien lo dice la profesora Patricia, asimilable por analogía a las entidades sin fines de lucro. El objetivo es: las cooperativas constituyen una de las fuerzas económicas más importantes de nuestro país y fueron regidas por la Ley 438/94 de cooperativas. Esta ley, como habíamos visto anteriormente, fue sustituida o sustituyó o complementó o modificó indirectamente la Ley 125 en la parte correspondiente al IVA por medio de la Ley 5501/15. Por eso, este material que vamos a ver, el marco legal rápidamente, lo que contiene es la Ley de Cooperativas actualizada, y que justamente ustedes podrán ver lo modificado, está en un color de las cooperativas que es verde, para poder tener un texto de la Ley de Cooperativas actualizado a partir del 2016, fecha en la cual se puso en vigencia la derogación del IVA a los actos cooperativos. Posteriormente a esto, un grupo de cooperativas presentaron y obtuvieron la inconstitucionalidad de la aplicación del IVA a los actos que realizan los socios con sus cooperativas. Por lo tanto, y las cooperativas con sus socios. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es que solamente aquellas cooperativas que han obtenido la sentencia favorable mediante la acción de inconstitucionalidad son las que pueden dejar de aplicar el IVA a las cooperativas. Las que no obtuvieron siguen alcanzadas
por este régimen. Sí, acá quiero hacer una... Te doy ya la palabra. Sí, una observación muy importante. Antes de que se pusiera en vigencia la aplicación general del IVA para las cooperativas, no tenían un criterio bien definido con respecto al cumplimiento formal y establecido en la Ley 125. Entonces, muchas cooperativas hacían recibo de dinero por actos que tenían que hacer, facturas en exentas, no documentaban correctamente sus operaciones por más que tenían la exoneración. Entonces, a partir de esta modificación, empieza a surgir una serie de reformas dentro de la misma cooperativa, porque realmente, aunque las operaciones estén exoneradas aún para a este grupo de 76 cooperativas que tienen el acuerdo y sentencia a su favor, de todas formas, sí o sí tienen que regirse por el marco legal en lo que se relaciona a la Ley 125 para las operaciones exoneradas. Y ahí es donde entra, Nora, la parte un poco complicada, digo yo, a veces para comprender. Por eso es que es muy importante que en este módulo nosotros veamos tanto a las cooperativas como a las entidades sin fines de lucro por esa relación. No solamente eso, en un material adicional que lo vamos a ver, se habla la incidencia de estas cooperativas que han obtenido la acción de inconstitucionalidad. Y ahí tenemos que separar lo que consiguieron con la acción de inconstitucionalidad, es la no facturación del IVA, es decir, facturarla en exenta. Claro. Pero la acción de inconstitucionalidad no le exime de ninguna de las obligaciones formales. Exactamente, como cualquier institución. Tienen que cumplir al pie de la letra. Por eso, lo que nos preocupa es que muchas personas, o sea, muchas cooperativas que obtuvieron la acción de inconstitucionalidad, creen que sencillamente pueden seguir utilizando recibo de dinero o no facturando adecuadamente en el único documento habilitado, que es justamente la factura, y en los pocos casos que se puede utilizar el recibo de dinero. Exactamente. Entonces, esa es la primera aplicación. Sí, por eso insistimos mucho, vamos a encontrar mucho texto dentro de este material sobre eso, porque realmente nosotros tenemos que saber que también para la liquidación del impuesto a la renta, que las cooperativas son contribuyentes también del IRASIS con el alcance establecido en la Ley 438, la documentación es indispensable que esté debidamente documentada para que los mismos puedan ser admitidos como deducibles, aunque tengan la exoneración por la mayoría, porque la exoneración, vamos a ver después en el tema de IRASIS, va a ser sobre los excedentes. Muy bien. Entonces, hablábamos que las mismas, antes de la vigencia de la Ley 5501 del año 2015, que se produjo en julio del 2016, gozaban de la exoneración del IVA. Sin embargo, a partir del 1 de julio del 2016, ¿es así? 1 de julio del 2016, fecha que deben acordarse, estas exoneraciones son derogadas, generalizándose su aplicación, y la consecuencia de ella afecta a los socios, a las cooperativas, a los dirigentes e incluso a los proveedores de bienes. Y reiteramos, agregando esto, sea que hayan sido beneficiados con la acción de inconstitucionalidad o para las que no han sido beneficiados. Porque la única diferencia es que una pondrá en exenta y la otra pondrá en grabado, teniendo el cumplimiento de todas las obligaciones y afectando el prorrateo. Exactamente. El prorrateo que sí afecta a la liquidación del impuesto. De manera que sí afecta a la liquidación del impuesto. Exactamente. Además, algo del prorrateo, Pati? No, antes del prorrateo lo que quiero decir también que existe una clara posición también, como las cooperativas tienen su ente regulador, que es el INCOP.
el ente regulador ha sentado en varias consultas que se hicieron su postura con respecto a la aplicación de la parte tributaria y es total y exclusiva de la administración tributaria, o sea, de la ley 125 de esa aplicación. Entonces nosotros tenemos que separar también que es la autonomía de cada una de las partes, ¿verdad? Sí. El INCOP no va a poder respondernos una cuestión o resolver una cuestión que sea relacionada con la aplicación de lo que establece la ley 125. Entonces, aunque tengamos varias y muchas exoneraciones en otros aspectos y ahora con el tema del IVA prácticamente ya todo generalizado, de todas formas tenemos que dar cumplimiento en la parte fiscal a lo que establece la ley 125. O sea, eso no... Así mismo. Y luego el INCOP, que vamos a hablar un poco también después, nos va a dar las reglas del plan de cuenta, nos va a dar su devengamiento especial, pero como lo vamos a ver aquí, cada uno se rige por sus propias leyes. El INCOP, a los efectos del cálculo de las previsiones, etcétera, etcétera. Contralor, es un ente contralor. Como contralor. Y la Subsecretaría de Estado de Tributación, a la cual se aplican las reglas de nuestro libro quinto. Entonces, lo mismo ocurre con las entidades sin fines de lucro, a quienes paulatinamente fueron aplicando reglas generales porque se dijo todos los actos grabados por las entidades sin fines de lucro que sean habituales y que estén prestados en forma permanente y empresarial, están grabados por IVA. En ese caso entonces diríamos, bueno, está grabado todo, porque aun cuando sea algo pequeño, está organizado en forma empresarial y está afectado por algún impuesto, hasta que paulatinamente fue reconociendo las exoneraciones en atención a la naturaleza de justamente especial que tienen las entidades sin fines de lucro. Sí. Las entidades sin fines de lucro se clasifican en el Código Civil de tres maneras: asociación inscrita con capacidad restringida, asociación de utilidad pública y fundaciones. Pero las cooperativas también son una entidad sin fines de lucro por su propia naturaleza. Por eso, como hay una reglamentación mayor para las entidades sin fines de lucro, por analogía, como lo vamos a ver, lo aplicamos también a las cooperativas. Por eso que al aprender cooperativas, aprendemos de una u otra manera entidades sin fines de lucro y los dos planes de cuentas y, digamos, incidencia de las principales operaciones están analizados en este libro. Exactamente. Nuestros objetivos son conocer el tratamiento tributario de las cooperativas y las demás entidades sin fines de lucro, aplicando las nuevas reglamentaciones en sus aspectos de fondo. Fondo, una cosa es el tratamiento del IVA, otra cosa es el tratamiento de la renta empresarial. Uno se rige por el artículo del IVA y el otro se rige por exoneraciones, artículo 14 del IRASIS, que son dos cosas diferentes, y la parte exoneraciones del IRASIS lo tenemos desarrollado en el tomo 3 de renta empresarial, y ahí tenemos desarrollado en el manual del impuesto a la renta personal empresarial las exoneraciones del IRASIS que alcanzan a las entidades sin fines de lucro y a las cooperativas. Y a las cooperativas también en el artículo principal que vamos a ver que habla la ley 438, que es el artículo 113 de la ley 438, texto actualizado por la 5501, vamos a encontrar también el alcance de la exoneración para las cooperativas en tema de IRASIS. O sea, de renta, realmente habla del impuesto a la renta. Pero a eso se le va a sumar lo que menciona Nora, justamente el artículo 14 también, que están establecidas las exoneraciones para todos los contribuyentes del IRASIS. Ahora, como dijimos, en la forma no existe exoneración. Es decir, tienen que cumplir todas las reglas como si fueran sujetos que no han obtenido una acción de inconstitucionalidad. Ahí hay una igualdad. Ahora,
Realizar el llenado de los correspondientes formularios para la liquidación de estos impuestos. Ahí sí yo te puedo hablar de solvencia y conocimientos de las reglas especiales de aplicación e integración de las normas jurídicas. Ahí sí ya podemos entrar un poquitito en la aplicación práctica, el tema del prorrateo, ¿verdad? Okay. O sea, vamos realizar a poder presentar en una de estas aulas invertidas el llenado del formulario. Vamos a hacer llenado del formulario 120 sí, del IVA específicamente para las entidades sin fines de lucro. No, para las cooperativas también, para las cooperativas. Para las cooperativas vamos a hacer exclusivamente en un capítulo. Esa aula invertida te voy a dejar para que hagas vos sola, Patricia. Bueno, pero vos podés asisir conmigo para... Muy bien, entonces vamos a hacer el llenado del formulario 120. Sí, sí. El IRASIS, el llenado del formulario 110. 101. 101. No lo vamos a hacer en esta oportunidad porque eso corresponde a lo que es la liquidación específica de IRASIS, y sí vamos a ver con la profesora María Mercedes Rivas justamente el llenado del formulario 101 de IRASIS para entidades sin fines de lucro y también para cooperativas, que es el otro tema. Sí. Realizar planeamientos tributarios adecuados para las principales actividades de estas instituciones, particularmente para los préstamos, porque el gran problema, como vamos a ir analizando en este libro, es la incidencia que tiene la aplicación del IVA a los préstamos que se realizaron antes de la vigencia de la renta de esta exoneración, y se discutía ahí, no, es inconstitucional porque yo ya obtuve el préstamo antes de la modificación, y en realidad lo que grava el IVA no es el préstamo, es el interés, que es lo que vamos a hablar también. Exactamente. Y otros servicios que se prestan, por ejemplo, tratamiento de solidaridad, tratamiento de aportes, que ahí es lo que va asimilable de también capital, a las entidades sin tratamiento fines de lucro. exactamente, y ahí lo vamos a ir viendo, el tratamiento aplicable en forma semejante a las entidades sin fines de lucro. Vamos a ir teniendo que ver el Código Civil y la Ley de Cooperativas. De esta manera vamos a podernos constituir en asesores impositivos de este tipo de instituciones. Valga la redundancia que esto es un módulo corto, que la profesora Patricia, conjuntamente con otros docentes, desarrollan un diplomado, una diplomatura que dura 120 horas aproximadamente, y ni siquiera en esa diplomatura le da el tiempo para todo. Claro, pero acá lo que tenemos que tener en cuenta también es que cuando nosotros estamos ya dentro del módulo de tributación para cooperativas, es porque ya habremos dado el IVA, claro. ¿sí? Ya tenemos suficiente base como para poder comprender más fácilmente la aplicación en este tipo de institución. Acá lo que tenemos que tratar es de entender muy bien es cómo estas organizaciones se manejan, claro. Porque tienen su particularidad, así como vos dijiste, están dentro de la Constitución Nacional, sí. Que se tiene que promover el cooperativismo, y es muy importante dentro de nuestro sistema económico. Pero dentro de una cooperativa existen operaciones comerciales, claro, industriales, de servicio y también de actividades solidarias, claro, o de beneficencia. Entonces, ahí donde en un solo grupo se nuclea todo el conjunto, y con mayor razón tenemos que saber todo. Así mismo. Sí. Por eso, nuestros objetivos, ejes temáticos son aspectos jurídicos y tributarios de las entidades sin fines de lucro, liquidación del impuesto a la renta y del IVA para entidades sin fines de lucro, aspectos jurídicos y tributarios de las cooperativas y liquidación del impuesto a la renta e IVA para las cooperativas. Y las unidades de estudio justamente son este libro preparado especialmente para este módulo, en donde vamos a analizar, y este es el material, y acá tienen ustedes justamente los diferentes capítulos que vamos a ir desarrollando. Pero además vamos a ver en otra aula invertida las disposiciones del Código Civil para las entidades sin fines de lucro,
del registro obligatorio, del control por parte de CEPRELAT, planeamiento tributario de algunas actividades, el dominio del marco legal de las cooperativas y entidades sin fines de lucro y algunos principales casos de consultas vinculantes y casos resueltos en los tribunales que lo vamos a ir analizando también con nuestra bibliografía principal y nuestra bibliografía complementaria. Muy bien, ahora sí, luego de comprender nuestro alcance del estudio, vamos a nuestro libro, Tratamiento Tributario de las Cooperativas, con las modificaciones de la Ley 5501/15, aplicación teórica y práctica del IVA a las cooperativas, que también conjuntamente con otros ejercicios prácticos van a estar son parte de los materiales. Bueno, este libro fue editado en agosto del 2016. Siempre es muy importante que se fijen en la fecha de la edición. ¿Para qué? Para que se pueda saber qué se modificó después. Un dato no menos importante. Este libro justamente ha sido posible gracias a la participación de los abogados del estudio jurídico y también justamente a la participación de la profesora Patricia y otras personas que nos han ayudado para sacar en un corto tiempo este libro y tomar posturas para la aplicación del IVA. Lo primero que tenemos que ver, y luego ya le paso a Patricia la palabra, es el marco legal. Como bien lo dijo Patricia, nuestro marco legal es la Ley de Cooperativas, que fue modificada por la Ley 5501/15, pero sigue siendo la Ley 438 de cooperativas, no es la Ley 125 ni la Ley 5501. Esta ley fue reglamentada posteriormente por el decreto 4199, la resolución 326, el decreto 5067, el decreto 5190, por la cual se modificó otra vez parte del decreto, la resolución general 86 y el decreto 2429, por la cual se fija una tasa diferenciada del IVA incluso para las financiaciones. Y como marco legal, después de esto no ha salido nada hasta la fecha. Es decir, en el marco legal, esta ola invertida se está grabando en el mes de mayo 2018. Es decir, desde la edición de este libro hasta mayo 2018 tenemos el material que vamos a hacer complementario, que es solamente las acciones de inconstitucionalidad, a quienes afectan y cómo les afecta. Luego, no salió ninguna otra normativa, ¿verdad? No salió ningún formulario especial, no salió ninguna aclaración. Sí tenemos consultas vinculantes, que sí la tenemos en nuestro asesoramiento tributario para personas físicas, las consultas vinculantes, y vamos a tratar también de poner y hacer una síntesis de todas las consultas vinculantes relacionadas con entidades sin fines de lucro y de cooperativas. Vamos a tratar dentro de este material preparar todas esas consultas vinculantes, así que por favor nuestro equipo de informática empiece ya a prepararnos todas las consultas vinculantes que tenemos en nuestra base de datos también, de cooperativas, ¿verdad? Que está en la base de datos y ustedes, los alumnos, tienen ahí. Estamos actualizando a full y el 100% de las consultas vinculantes hasta el 2018 están en la base y ustedes van a poder ver por qué se clasifican como
ESFL, entidades sin fines de lucro, guión, cooperativas, y dice exoneraciones, que son las que hacen relación aquí y que vamos a ir viendo también. ¿Por qué hemos puesto como marco legal un memorándum del Ministerio de Hacienda y la viceministra de Tributación? Porque en realidad, como explicamos, no existe una postura clara en los decretos que son muy, pero muy escuetos sobre la naturaleza especial. Sin embargo, en este memorándum interno entre el ministro de Hacienda y la viceministra se habla de una parte muy importante y se explica si es o no inconstitucional la aplicación, desde cuándo va a empezar a regir, desde el 1 de julio del 2016, desde el 1 que fue prorrogado, porque en principio perdón, del 2016, sí, que fue prorrogado. Sí. O sea, 1 de julio ya es efectivo, pero el 1 de julio fue la efectivo. 5190 puso la prórroga puesta en vigencia, la vigencia, mejor dicho, de la ley. Exactamente. Y ahí nos dice, señores, el IVA existe como impuesto desde el año 91. Así es. Siempre fue objeto de impuesto, pero estaba exonerado porque el IVA afecta la enajenación de bienes, la prestación de servicios y la importación. En estas condiciones únicamente son los intereses de los préstamos que vencen a partir del 1 de julio van a estar grabadas por el IVA siempre que no se den las circunstancias que se van explicando. Y acá se explica que no es inconstitucional si mi préstamo se salió en el año 2015 sí. Y es a 3 años hasta el interés que se paga por el criterio de lo percibido. El interés moratorio y resarcitorio, etcétera, punitorio. Sí. Entonces no es constitucional. Pero aquí habla justamente de las tasas del IVA y lo más importante es que entender esta parte que dice: no obstante, es preciso señalar que conforme a la ley tributaria rige para las cooperativas las exoneraciones relacionadas a las operaciones en el marco de la ayuda. Esa es la clave. Entonces, palabra clave, ¿qué es lo que está exonerado? Eso sale en el examen para ti. Sí, ¿Qué es lo que ayuda está mutua exonerado? Y menciona el artículo 83. Es IVA. Ayuda mutua. Para el IVA. Que dice, no obstante, es preciso señalar ayuda mutua, que dispone que todas las operaciones se consideran exoneradas, tales como pago en concepto de solidaridad, actividades de carácter recreativo, social, cultural, deportivo, artístico, literario, cursos, congresos, etcétera, pago en concepto de cuotas de sostenimiento a las cooperativas, federaciones, las actividades reconocidas por el MEC o por la ley, siempre que las mismas sean gratuitas y estén dirigidas a sus socios, o en caso de que existen contraprestación, estas no superen el monto del total de los costos. Bueno, eso vamos a analizar mejor más adelante, porque ahí es donde se confunden. Lo más importante es que nuestra palabra clave es que se considera exonerado, ayuda mutua. Y artículo 83 es la otra parte, porque la ley, en todas las partes, en el decreto 5067 también va a hacer mención a las exoneraciones que están en el artículo 83 del IVA. Okay. Pero nosotros cuando veamos las exoneraciones, cómo está redactado en la ley 125, vamos a encontrar otras definiciones de una entidad sin fines de lucro. Ahí me va a decir que no distribuyan dividendos, utilidades ni excedentes entre sus socios o asociados. Sí.
Sin embargo, las cooperativas tienen la distribución de excedentes, por eso se necesita hacer la aclaración, y lo que hace este decreto 5067 realmente es aclarar el alcance de estos artículos, porque como bien dijo Nora al comienzo, lo que tienen es que están dentro del Código Civil las entidades reconocidas como entidades sin fines de lucro, pero en la Ley 438 también se establece el acto cooperativo como de ayuda mutua, ¿sí?, entre sus socios. Entonces también dice que es una entidad sin fines de lucro. Y ahí es donde insertamos la cooperativa, una parte dentro de un concepto que está dentro de la ley, reservado solo para quienes no distribuyen utilidades. Entonces, cuando me aclaran este artículo, me dice, siempre que sean gratuitas o la contraprestación no sea superior, es porque me va a estar diciendo que la exoneración va a estar sujeta solo, siempre y cuando no tenga ningún propósito de lucro. Así mismo. Eso es lo que tenemos que entender muy bien. Entonces, como yo puedo caracterizar, es que es ayuda mutua. Ahí está. Antes de pasarle a la profesora Patricia que desarrolle esto, les recuerdo que en el anexo 1 del libro tienen el marco legal del IVA, régimen general, que rige a partir del 2014, con las reglamentaciones que se considera régimen simplificado, préstamo, nacimiento de la obligación tributaria, que también se desarrolla en las clases de IVA, pero acá vamos a hablar un IVA especial. Tenemos el anexo reglamentario, el decreto reglamentario del IVA, el decreto 10.031, y por otro lado, como hablamos de la aplicación supletoria de lo que es entidades sin fines de lucro, están también la parte correspondiente a las entidades sin fines de lucro, que son las exoneraciones, y que ustedes entonces al final pueden ver justamente por las características de las entidades sin fines de lucro, y también algunas de cuestiones importantes con relación a la liquidación. Al respecto de esto, Nora, me gustaría ir a la página 131, así como para dar el marco general de lo que es el cooperativismo. Muy bien. Porque acá están establecidos los principios del cooperativismo, qué son las cooperativas y por qué son importantes en nuestro país, y por qué ellos tienen que tener como función, dentro de sus principios está la ayuda mutua, ¿sí?, y solidaria. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que establece, para empezar, aquí tenemos, un ratito, ¿por qué las cooperativas son? Bueno, ya sabemos que es un grupo autónomo, porque esas son una de las características. Acá vamos a ver los 7 principios del cooperativismo. Entonces, esto es muy importante para quienes no están dentro de este marco, ¿verdad? Porque esto va a estar, y cuando hablamos de acciones de inconstitucionalidad es porque están en la Constitución. La página, por favor, 131. 131, vayan a su material. 131. Sí, 131. Entonces, el cooperativismo como tal, aquí en Paraguay y en cualquier parte del mundo, tiene principios fundamentales para su creación. Acá tenemos 7 principios que están dentro de la misma ley 438, que están establecidas ahí, y son la membresía abierta y voluntaria, porque nadie es obligado a pertenecer o no a un grupo, pero puede abiertamente formarse o conformarse una cooperativa. Autonomía e independencia, ellos pueden elegir sus autoridades entre sus mismos socios, de hecho así lo hacen. Tienen que tener un compromiso con la comunidad. Entonces ahí vamos a encontrar que hacen vacunaciones del barrio, ayuda al parque, embellecemos las calles, ¿verdad? Ellos tienen que hacer esto. Tiene que haber una participación económica de los miembros. Y ahí es donde también vamos a entrar en la diferencia, ¿verdad? De lo que es socio aporte y socio. Y socio, exactamente. O sea, y en lo que establece este acuerdo de sentencia de que no son 2, sino son uno solo. Así mismo, sí. Porque bueno, una entonces, cuestión es, les debemos decir, lo que en una sociedad anónima se llama acciones, sí, en una cooperativa está representado por los
Aportes, Entonces, exactamente. esa es la diferencia. Sí. Las acciones son el capital representativo de una sociedad anónima o una SRL cuotas, mientras que los aportes es justamente la participación económica que está hablando Patricia dentro de los 7 principios del cooperativismo. Exactamente. Y también tiene como principio que tienen que haber apoyos entre cooperativas, o sea, cooperativas entre cooperativas y control democrático de los miembros, esto se llama lo de las elecciones, y educación, entrenamiento e información. Todo esto es muy importante para nuestro país, desde luego, porque sabemos que existen de diferentes estratos económicos que se agrupan y forman cooperativas con determinados fines. Como las cooperativas pueden hacer, o sea, de hecho uno de los principios es la participación económica de los miembros para poder tener mejores beneficios, pero el principio fundamental es que se ayuden mutuamente. Así es. Entonces ahí es donde entra en un campo en el que lo social y lo solidario tiene su relevancia y es más que importante dentro del sector cooperativo. Así es. Pero como también hacen actividades comerciales, y siempre es el tema, ¿verdad? Porque las cooperativas antes tenían exoneración del IVA, prácticamente fueron las últimas que entraron. Era como una cuestión de una competencia para el sector empresarial, por decirlo así, sobre todo en el tema del manejo de créditos, de intereses sobre los préstamos, el IVA. Entonces siempre era un punto cuestionable. Pero lo que se tiene que tener en cuenta también que solamente es aplicable para los socios de una cooperativa, no así para terceros. De hecho, no se puede otorgar un préstamo a uno que no es socio, por ejemplo, ¿verdad? Pero porque el principio, claro, a una sociedad solamente tampoco. Pueden ser socios de las cooperativas las personas físicas. Y las cooperativas eventualmente, pueden cooperativas con cooperativas. Exactamente, muy bien. Entonces, bueno, acá habla de este tema ya de doctrina cooperativa. Así es. Ahora, una de las cuestiones que tenemos aquí en la página 132, si vas hasta ahí, el siguiente punto es, ¿por qué se dice, o sea, qué dice la Constitución Nacional sobre las cooperativas? Así como la Constitución Nacional establece la inmunidad tributaria a la educación y a la cultura, que está establecido, no se gravarán con impuestos, y como establece también la inmunidad tributaria a los indígenas, la Constitución no habla de exoneración de impuestos. Es decir, nuestra Constitución no dice que las cooperativas no pagarán impuestos. Lo que dice la Constitución Nacional en el artículo 113 es del fomento a la cooperativa. El Estado fomentará la empresa cooperativa y otras formas asociativas de producción de bienes y servicios basados en la, palabra clave, solidaridad. Sí, por eso es que se pretende palabra clara, que se hace lucro, ¿verdad? O sea, también. Exactamente, solidaridad. Y la rentabilidad social, a las cuales se garantiza su libre organización, su autonomía, los principios del cooperativismo de desarrollo económico nacional, como instrumento de desarrollo económico nacional, serán difundidos a través del sistema educativo. Es decir, la Constitución Nacional no le otorga una exoneración. La exoneración le ha sido otorgada a través del artículo 113 de la Ley de Cooperativas, que es la que ha sido modificada. Por eso, una cuestión es, no se prohíbe constitucionalmente que las cooperativas paguen impuestos. Se tiene que fomentar. Depende de la ley que reglamente. Lo que dice es, vamos a fomentar. Exactamente, vamos a fomentar. Bueno, y en líneas generales también, eso es muy importante porque cuando empecemos a analizar acuerdo y sentencia, siempre vamos a escuchar acto cooperativo, vamos a escuchar
el artículo 113, creo que casualmente 113, también sí. de la Constitución Nacional. Así es, son dos y se artículos amparan, 113. claro, son dos artículos 113, entonces sobre esta base se amparan para pedir los reclamos. Pero también sobre esto, ¿verdad? Es que, como dice Nora, no están exonerados, la ley no dice que están exonerados, sino que se tiene que fomentar. Bueno, entonces, entendiendo primero, en líneas generales, entonces, cómo funcionan las cooperativas y que, ¿por qué es sin fines de lucro? Es porque los remanentes, que se llaman, son los excedentes, tienen después que ser distribuidos. Va a haber hay un artículo específico que me va a indicar qué es lo que primero tiene que cubrirse, como el 10% para la educación, Claro. el fondo de la reserva legal, el aporte a las entidades, a las centrales de cooperativa, y luego va a haber un rendimiento para los socios en función al trabajo que se llama retorno. Claro. Pero en realidad, si es que hablamos en un mundo ideal, Sí. no debería haber ningún tipo de retorno, porque quiere decir que compré a un precio, a un costo preferencial por Sí. cantidad, por volumen, y asimismo también le di a mi asociado, Claro. ¿verdad? O a mi socio, mejor dicho. Entonces ahí es donde nos beneficiaríamos. Pero desde luego que las cooperativas no son con fines de pérdida, desde luego. Claro. Las cooperativas tienen que poder tener excedentes para la reserva, para el fondo de la educación y para cumplir con las centrales de cooperativas. O sea, sí o sí tienen que generar esos excedentes. Lo mismo excedentes. sucede con las entidades sin fines de lucro. El concepto entidad sin fines de lucro no significa que yo no pretendo el lucro cuando realizo una actividad. Ejemplo, Sanatorio El Buen Samaritano, entidad sin fines de lucro. No significa que no tengo intenciones de ganar con la explotación del sanatorio, sino lo que significa es que el dinero que yo gane explotando ese sanatorio tiene que ser aplicado a los fines de esa institución, porque si fuera Sanatorio El Buen Samaritano S.A., ¿a quién iría el dinero? A los socios. Exactamente. Entonces, es la retribución de su capital. Mientras que, como el marco de las cooperativas es la solidaridad y los 7 principios del cooperativismo, eso voy a ganar 1.000.000 de guaraníes o voy a prestar un servicio igual de caro que una entidad comercial, Sí. con la diferencia que con ese remanente voy a cumplir los objetivos y voy a pagarle al que no puede Claro. obtener ese beneficio, voy a pagar el subsidio en caso de enfermedad, Así voy a mismo. pagar los diferentes servicios. Es decir, a una cooperativa no le está prohibido ganar dinero, a una entidad sin fin de lucro no le está prohibido ganar dinero. Lo que le está prohibido es distribuir eso directa o indirectamente entre sus asociados o entre sus directivos O benefactores, por ejemplo. porque de esa manera no pueden aplicar la ganancia al cumplimiento de sus fines. Claro. Por eso esta parte, los tipos o las clases de cooperativas Sí. y las funciones específicas se relacionan también con el principio de causalidad. Diferente es el tratamiento de una cooperativa de producción de bienes y servicios, Sí. que son grupos de personas caracterizadas por un mismo oficio y con un fin común, que por medios propios producen ciertos artículos. Cooperativas de Zapateros Unidos del Paraguay, Exactamente. asumiendo su distribución y venta directamente y compartiendo entre ellos los beneficios. Exactamente. Es decir, aquí necesariamente voy a tener que producir un bien, comercializar un bien, y no porque estoy produciendo y comercializo dejo de ser una
entidad sin fines de lucro. Sí, de hecho, en las cooperativas de producción, Sí. ya mucho tiempo, ellos, por ejemplo, no pueden consumir lo que producen todo entre sus miembros porque justamente son grupos más reducidos, pero para poder vender hacia afuera, ¿verdad? Entonces, no es que el principio no se puede también ahí en la actividad económica de una cooperativa de producción asimilar a que todo lo que producen es solamente para su propio consumo. Así mismo. Entonces, es justamente para poder obtener un beneficio económico y a través de ese beneficio se benefician sus socios, ¿verdad? Los productores. Vale la pena aclarar lo siguiente. Sí. Las cooperativas de producción de bienes y servicios Sí. no presentaron la acción de inconstitucionalidad. Claro. ¿Por qué? Porque al vender a terceros, si yo compro exento de mi socio y vendo a terceros grabados, no se puede compensar el crédito y débito. Exactamente. Por eso, como la anterior reglamentación... Y el productor es el que sufre ese, que es el socio, ¿verdad? Claro, va a tener que soportar un IVA crédito que no va a poder tener. Así mismo, que no le va a poder compensar. Por eso, la mayoría de las cooperativas de producción de bienes y servicios están a favor del IVA porque no rompe el circuito con la exoneración y de hecho, antes de esta modificación, la SED le decía, la exoneración la podés elegir vos. ¿Te consideras sujeto exonerado o te consideras grabado? Y muchas de ellas ya aplicaban el IVA, sobre todo las de producción de bienes y servicios. Sí, exactamente. Luego tenemos las cooperativas de consumos de bienes y servicios, que su objeto es satisfacer con eficiencia y eficacia las necesidades de sus miembros, lo que se obtiene por medio de la mejora de los servicios de compra y venta de artículos de primera necesidad. Es decir, yo voy a comprar 180.000 cajas de bombones. Sí, por ejemplo. Artículo de primera necesidad. Vamos a ver 180.000 artículos. O también venden artículos electrodomésticos, hacen muchas cooperativas tipo, claro, de consumo, hacen para eso. Que si yo voy a comprar solo, a mí me va a salir 1.000, pero si compro en un gran volumen, claro, me va a salir 700 o 600 o 500, y esa diferencia el socio gana y también la cooperativa. Exactamente. Y luego vienen las que fueron más afectadas, que son las cooperativas de ahorro y crédito. Exactamente. En donde estas sí, porque el objeto de justamente la acción de inconstitucionalidad lo que dice es, no soy un banco, porque ¿de dónde viene la plata que se presta? Viene del propio socio del ahorro, porque las cooperativas no hacen captación de dineros de terceros. No, solo de los socios. Solamente de los socios. Entonces, de la plata que me trae el socio para ahorro, que le va a generar un interés, yo tengo que aplicar esto en un préstamo, sí, que para poder pagar el interés a el que puso el dinero y generar un lucro, porque va a haber una diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva para el cumplimiento de los fines de esa cooperativa. Exactamente, exactamente. Entonces, en este tema de la cooperativa de ahorro crédito también, como la mayor parte son servicios y no tienen prácticamente créditos fiscales, sí, porque no se presta normalmente, sí, plata para volver a prestar, sino claro, que es de los mismos socios, como dice Nora, se encuentran con el IVA débito fiscal, claro, prácticamente por la totalidad que tienen que pagar. Entonces van a ser muy pocos los conceptos aplicables y ahí es donde surge el tema, y como el IVA, como se explica en todas nuestras clases de IVA y también acá en nuestro libro, se traslada, o sea, es decir, el consumidor final, que sería el socio, sí, sería el que estaría soportando esa carga, por decirlo así, porque es un impuesto indirecto. Y después las cooperativas mixtas, como para cerrar todo el grupo de cooperativas, sí, bueno, que pueden hacer diferentes tipos de actividades. Pueden producir bienes, servicios, obtener bienes y también pueden realizar, es decir, pueden realizar producción, servicios, bienes, todo lo que se conocería también como multiactivas,
que hacen mayor cantidad de operaciones también con sus socios. Bueno, ¿qué te parece, Patricia, si dejamos acá nuestra primera aula invertida? Sí, así es. Para que los alumnos puedan leer el libro, lean la parte del marco legal, lean la parte que estuvimos viendo, que es los fundamentos específicos de la cooperativa, y es importante que leamos toda la ley de cooperativas. Exactamente. Porque estamos en un Paraguay, en un país eminentemente cooperativa, de cooperativismo. Sí. El cooperativismo se enseña desde los colegios, pero ¿cuándo fue la última vez que leyó la ley de cooperativas? Esta es la única versión actualizada de esta ley de cooperativas. Así que con esto damos por terminado nuestra primera clase de aula invertida, tratamiento tributario de las cooperativas y entidades sin fines de lucro. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Nora. Gracias.